Y en este momento me estoy enlazando con el gobernador constitucional del estado de Morelos, Graco Ramírez, a quien saludo con gusto. Graco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto, ¿cómo estás, Paco? Bien, con el gusto de saludarte. Pues, ¿qué opinas de lo que ha pasado estos últimos días en el PRD, desde el señor Barbosa, que ha apoyado abiertamente a Andrés Manuel López Obrador, hasta el destape de Silvano el día de ayer? Bueno, en el caso de Barbosa, no sé quién puede opinar dentro de 3 meses o 4 meses. Ha ido cambiando de opinión cada periodo según su conveniencia y según su interés personal para mantenerse como coordinador del grupo parlamentario del PRD. Barbosa hace muchos años que está fuera del PRD, fuera políticamente, fuera de su compromiso. Ha hecho el grupo parlamentario una cauda personal, un tema que le permite una solvencia financiera y económica para estar actuando y declarando, y generó una perversa relación al interior parlamentario del PRD, porque algunos que ya estaban fuera técnicamente del partido y de Morena los mantenía, los mantiene para tener una correlación de votos que le permitan ser coordinador, pero no tiene mayor relevancia, de veras, en verdad, se los digo, Barbosa, ni en el estado de Puebla, ni en el PRD. Yo lo conocí cargando el portafolio a Jesús Ortega, con cierta formación jurídica, ciertamente, si la tiene, pero no es un político destacado. De repente fue reconocido por muchos una vez que se hizo coordinador y pues empezó a actuar como vocero de todo este grupo que se ha constituido en el Senado, un grupo que es muy, como grupo parlamentario del PRD, pues deja mucho que dudar, ¿no? Claro. En el caso de Silvano, ¿qué opinas, Graco? No, pues absolutamente es su derecho, es un compañero que tiene el reto en Michoacán y que también tiene el derecho de asumir y decir que quiere participar en este proyecto tan importante que es nuestro partido, del cual nos sentimos orgullosos. Yo soy militante y fundador de la izquierda y del PRD, por supuesto. Ahí conocí joven a Silvano también, y qué bueno que estemos trabajando por fortalecer nuestro proyecto político, el PRD, y trabajando por la construcción de una gran alianza nacional que nos permita tener una alternativa de gobierno, una alternativa, eh, no, y ese momento complicado lo entiendo y así lo veo como un problema serio de nosotros con respecto a que Andrés ha dividido a la izquierda, con una posición mesiánica, de perdonavidas en términos coloquiales, es decir, no le interesa en que se unan las fuerzas, sino que se le dobleguen, que sean genuflexos con él. Ese es el rasgo más autoritario, entre otros, que tiene López Obrador. Él no quiere que nadie opine nada que no sea lo que él diga, y la única voz es la de él. Es realmente la situación grave y peligrosa que representa López Obrador, con esta vena autoritaria que le distingue y que nos llevó con los años a separarnos, a distanciarnos. Él vino aquí hace 6 años, 5 años, antes de la campaña del 12, a hacer campaña contra mí para que yo no fuera candidato a gobernador, Ujú. porque yo me deslindé desde esa época de sus posturas un poco antes y le gané la elección interna a sus propios candidatos, y lo hicimos sabiendo que Andrés Manuel es una gente que hace tiempo no abraza los principios democráticos, no solamente quiere un proyecto personalista, que él dice, que él niega que no es ambicioso. Pues claro que es un hombre de ambición y de poder, que quienes piensan que ya cambió y que no puede ocurrir algo peor que lo que ha ocurrido hasta ahora, pues se equivocan. López Obrador realmente va a ser así como lo que ha dicho para algunos de buenas intenciones, pues están construyendo el camino al infierno, pensando que con Andrés Manuel hay una salida para el país. Y no, es muy grave que Andrés Manuel pueda ser presidente de este país, porque representará una fase autoritaria terrible, una etapa autoritaria y regresiva para el país. De verdad se los digo, convencido de esto, de lo que implica López Obrador. Él es solamente él y él, siempre él. Y eso va a destruir las propias instituciones democráticas. Yo creo que por eso digo, con Trump en Estados Unidos y Andrés Manuel en México sería la tormenta perfecta, así que
tenemos tiempo para evitar tener un Trump al frente de la presidencia de México. Oye, Graco, ¿y tú? ¿Tú le vas, en algún momento has dicho que también quieres participar en la selección de tu partido para ser candidato? Sí, y estoy participando en esa pretensión. Es una aspiración legítima que todos tenemos, como Ujú, la tiene Silvano y la tiene Mancera también. ujú, Y yo lo he planteado para buscar un método de poder representar al partido en un acuerdo político, ya es mi opinión, que hay que construir. Creo que el PRD, con algunas alianzas, podría ser competitivo, pero puede ser una opción ganadora si construimos una gran alianza que además está viendo ya en muchos sectores que están observando la necesidad de que hagamos un esfuerzo de unidad mayor, y yo estoy convencido y soy impulsor de ese gran acuerdo político para transformar el régimen político. México ya llegó a un límite, el presidencialismo ya se agotó en México, ha devorado la crisis del Estado mexicano a los presidentes, los ha no nos ha permitido gobernar como en antaño. López Obrador ofrece ese presidencialismo echeverrista que está superado históricamente y que sería además con toda su pena autoritaria una regresión democrática como está ocurriendo con Trump. Trump es una regresión democrática, claro, electo democráticamente, pero atentando contra la libertad de expresión, contra las instituciones democráticas, y entonces por eso estamos construyendo una alianza más amplia. Yo estoy en ese compromiso de construir la alianza y de que muchos mexicanos podamos no evitar que López Obrador sea presidente. A mí no me interesa evitarle a nadie su derecho a ser presidente o no, ujú. sino construir una alternativa de país diferente, un país que no puede seguir así si no sumamos a muchos sectores a un gran proyecto para construir un país fuerte, Claro. que somos ya competitivo y un país más justo, con mejores ingresos para la gente y mejores condiciones de vida también. Y lo podemos hacer muchos que queremos este país y podemos construirlo con una vocación democrática y de realmente cariño y amor a México. Oye, por supuesto, una visita importante a la conferencia, bueno, tú como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores acudiste a la plenaria de la Asociación de Gobernadores de los Estados Unidos y que finalmente, pues es importante porque creo que por donde podemos influir es exactamente a través del Congreso y como en cualquier país del mundo, los gobernadores tienen influencia de los legisladores, de sus entidades, ¿no? Mira, cuando algunos de los amigos nuestros de los medios de comunicación de México me entrevistaron, se sorprendieron de mi afirmación que les di de que observaba en mi reunión con 4 gobernadores de origen republicano y 2 demócratas con los que me reuní al asistir como invitado a la Asamblea Nacional de Gobernadores, y debo decirte que yo dije que no encontraba ningún gobernador republicano, sobre todo, y los demócratas, por supuesto, ellos no están de acuerdo con Trump, pero los republicanos, que defendieran la cancelación del Tratado de Libre Comercio, que dijeran que era viable el impuesto fronterizo o nuevos aranceles. Ninguno, todos me plantearon su preocupación porque Ujú. eso pudiera ocurrir, porque no es conveniente para sus estados. Ellos tienen la relación económica más importante con México o con Canadá, y en la jerarquía de que México primer lugar en un estado o segundo Canadá, y así y Canadá primero, segundo México. Pues imagínate, me decían los gobernadores, imagínate si yo estoy de acuerdo con que se cancele lo que nos ha permitido crecer económicamente como estados de la Unión Americana. Son Claro. 36 estados de la Unión que tienen una actividad económica de crecimiento notable, y muchos votaron por Trump, ¿eh? Y esos productores de maíz que votaron por Trump, pues que a ver qué les pasaría si no les compramos el maíz como le estamos comprando el maíz que producen ellos, que somos el primer consumidor de su maíz para maíz forrajero. Pero te pongo ejemplos y muchos más, pero la opinión que yo observé en todos es que no compartían esto, y había también una republicana, la de Nuevo México, sí tuvo una posición un poco coincidente o no, pero no tampoco aceptando la postura de criminalizar como la plantea Trump, pero todos los demás dijeron no estamos de acuerdo con esta situación con respecto a México, el muro no lo compartimos. Y cuando yo dije esto y lo percibí, lo he planteado, algunos pensaron que yo estaba
exagerando en mi apreciación. Ujú. Pues el reflejo fue el discurso que dio en el Congreso. Cambió mucho de su discurso radical, confrontativo, tratando de engañar y ganar tiempo para construir alianzas, porque no ha encontrado al interior de los republicanos el consenso que él pensaba que iba a tener a estas políticas radicales. Y te voy a decir una cosa que me dijeron varios gobernadores. Si el presidente le apuesta al Congreso y el Congreso al presidente, es la historia de siempre. Pero ahora los gobernadores vamos a actuar con los electores, porque somos los más votados siempre, los gobernadores, y vamos a tener una posición también de presión o de llamado de atención a los senadores y diputados de nuestros estados para que entiendan que tienen que estar con nosotros en defensa de esta economía. Que no pueden aceptar ellos por interés partidista lo que afecta a los ciudadanos que votan y los que los han llevado a esa representación. Me llamó la atención y lo vamos a hacer ahora sí, porque es muy grave si esto ocurre para la economía de los estados. De Claro. ese tamaño es el tema muy interesante, la crisis política que se vive en Estados Unidos a partir de la llegada de este hombre que es pues un peligro para el mundo, ¿no? Pues sí, como un peligro, pero un peligro de los grandes. Pues te agradezco Sí. mucho, Graco, que hayas tomado la llamada de la segunda emisión de Imagen Informativa. Muchísimas Francisco, es gracias. un gusto saludarte como siempre. Igualmente, Gracias. muchas gracias.